¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los requisitos de una demanda conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla y como lo hemos referido con anterioridad, el objetivo de este video es analizar los requisitos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la presentación de una demanda. Pero antes de entrar al estudio de estos requisitos, vale la pena referir el concepto o denominación de una demanda. Y esta la podemos visualizar conforme a la obra de Alejandro Torres Estrada, es decir, la demanda es el instrumento material que permite ejercer una acción en busca de que el órgano jurisdiccional resuelva un litigio mediante la aplicación de la ley. Este autor define la demanda conforme a la finalidad de la misma, es decir, la solución de un litigio, de un caso concreto controvertido mediante la aplicación de una ley. ¿Quién tiene que resolver este litigio? Un órgano jurisdiccional, por ejemplo, un juez. Y pues bueno, en principio el autor nos dice que la demanda es un instrumento material, ya que típicamente identificamos la demanda como un conjunto de documentos que podemos visualizar, que podemos percibir a través de nuestros sentidos, que podemos leer para conocer su contenido, y pues bueno, que incluso cuenta con una firma autógrafa y que presentamos ante la autoridad judicial a través o por conducto de su oficialía de partes. Bueno, esto digamos que es la imagen o la concepción típica que tenemos de una demanda como instrumento material. Sin embargo, gracias a la justicia digital que está regulada en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también la demanda se puede presentar a través de medios digitales, utilizando, por ejemplo, la firma electrónica. Más adelante, en otro video, estaremos analizando la justicia digital en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la presentación de una demanda? Estos se encuentran regulados en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en principio se debe señalar la autoridad jurisdiccional ante la cual se promueve la demanda. Puede ser un juez en materia civil, puede ser un juez en materia familiar. Para ello, las leyes orgánicas de los tribunales de cada entidad federativa establecerán la denominación específica de estos jueces. Por lo tanto, la parte actora tiene que poner especial atención respecto de la competencia de los jueces para dirigir su demanda de forma adecuada. Ahora bien, también se debe establecer el nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve en su nombre. Para esto es importante tomar en consideración que la parte actora puede promover su demanda por derecho propio, es decir, cuando una persona física comparece ante el tribunal sin representación alguna a hacer valer su demanda. Por ejemplo, Raúl Pérez Hernández, por derecho propio, hace valer su demanda, es decir, no hay alguien que lo represente en este juicio en calidad de parte actora. Pero también podría suceder que un tercero ajeno represente a la parte actora, por ejemplo, que Raúl sea representante de Beto, quien realmente es la parte actora es Beto, o bien que Raúl represente a una persona moral. En este supuesto de representación, resulta que conforme al artículo 244, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en caso de que la demanda la promueva el representante de la actora, debe acompañarse el documento con el cual acredite su personalidad. Por ejemplo, Raúl, si representa a una persona moral, quien es la parte actora, tendrá que exhibir el documento idóneo o suficiente para acreditar su personalidad como representante de esa persona moral, como podría ser un poder general para pleitos y cobranzas. También es importante destacar que la parte actora debe señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. ¿Esto qué implica? Bueno, pues las notificaciones dirigidas a la parte actora se podrán realizar en el domicilio físico que ésta señale para tal efecto, aunque el objetivo de este nuevo código es que las notificaciones personales dirigidas a la actora se lleven a cabo a través de correo electrónico.
Esto para darle mayor celeridad al proceso y evitar dilaciones con motivo de notificaciones personales que se tengan que realizar de manera presencial en el domicilio de la parte actora. En este sentido, vale la pena leer o conocer el contenido del artículo 204 de este Código Nacional que dice: las partes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deberán designar un domicilio ubicado en el lugar del procedimiento para que se les hagan las notificaciones personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Digamos que esto implica la notificación, en este caso a la actora, en el domicilio físico que haya señalado para tal efecto, tratándose, por supuesto, de las notificaciones personales que se le tengan que practicar. Continúa esta disposición. Asimismo, podrán designar en cualquier momento una dirección de correo electrónico para que las segundas y ulteriores, es decir, posteriores notificaciones, incluso las personales, se puedan practicar por esa vía. Entonces, el código ya establece la posibilidad de que las notificaciones personales dirigidas a las partes, en este caso a la parte actora, se puedan practicar a través de correo electrónico. Continúa este artículo 204. Todas las notificaciones que por disposición de este Código Nacional deban hacerse personalmente, con excepción del emplazamiento o la primera notificación de un procedimiento judicial, se harán por correo electrónico cuando así haya sido designado en términos del párrafo que antecede, salvo que excepcionalmente, a juicio de la autoridad jurisdiccional, deba practicarla personalmente en el domicilio señalado. Como lo decíamos anteriormente, el objetivo del legislador fue que todas las notificaciones personales se lleven a cabo vía correo electrónico, por supuesto, a excepción del emplazamiento o la primera notificación de un procedimiento. Entonces, la regla general es que las notificaciones personales se realizarán vía correo electrónico, salvo los casos que determina la ley o salvo criterio del juzgador, mediante el cual éste determine que la notificación personal se tenga que practicar en el domicilio, en este caso de la parte actora. Ahora bien, cuando proceda, se debe revelar si el promovente, es decir, si la parte actora, pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Pero, ¿qué significa el hecho de que un grupo social se encuentre en situación de vulnerabilidad? Bueno, para entender esto mejor, es importante leer el contenido del artículo 2 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: se entenderá por grupos sociales en situación de vulnerabilidad las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad que por causas diversas enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. Si nosotros nos damos cuenta, realmente esta disposición no define casuísticamente cuáles van a ser esos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, por lo que el juzgador tiene que atender cada caso concreto para determinar si la parte actora pertenece o no a un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero el código, a pesar de ello, sí establece algunas regulaciones dirigidas a este tipo de grupos. Vamos a ver algunos ejemplos. Artículo 141 del Código. En las audiencias en las que participen personas con discapacidad, podrán contar con la presencia de las personas de apoyo que en su caso designen. Asimismo, podrán hacerse acompañar de los animales que para dichos efectos consideren en su caso. Entonces, por ello es importante que estas personas que pertenecen a los mencionados grupos lo informen así en su demanda, porque, por ejemplo, si se trata de una persona invidente, pues ella podría requerir el apoyo de alguna otra persona o de incluso de un animal guía o que sirva como guía para comparecer al tribunal. Y en consecuencia es importante que lo informe de esta manera desde su escrito inicial para que el juez tenga conocimiento de esta situación y tome todas las medidas que sean necesarias para brindarle el apoyo a esta persona que es parte actora, a fin de que comparezca al tribunal y le permitan, por ejemplo, el acceso al animal de compañía con el que comparezca, de ser el caso. Un ejemplo más, artículo 210 del Código. Se harán mediante notificación personal las siguientes resoluciones, fracción sexta: cuando se estime que se trata de un caso urgente o que la situación de vulnerabilidad de la persona lo requiera, a juicio de la autoridad jurisdiccional y así se ordene. Habíamos mencionado anteriormente que la finalidad
del legislador fue que las notificaciones personales se practicaran vía correo electrónico, pero si la parte actora es invidente y así lo manifestó en el escrito inicial, entonces el juez debe de tomar en cuenta esa situación para que, tratándose de una notificación personal, la misma no se practique vía correo electrónico, porque eso le imposibilitaría a la parte actora que es invidente conocer el contenido de esa notificación. ¿Por qué? Porque probablemente no pueda tener acceso de una forma inmediata a su correo electrónico. En consecuencia, la notificación se practicará mediante valga la redundancia, una notificación personal mediante una diligencia que se realice en su domicilio. Un ejemplo más, artículo 468, séptimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tratándose de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, la sentencia deberá explicarse y dictarse con los ajustes y formatos necesarios para su debido entendimiento y comprensión. Entonces, el juez tiene que analizar cada caso concreto. ¿Para qué? Para que en principio la sentencia sea de una fácil lectura para para las partes en el juicio, y si la parte actora pertenece a algún grupo de vulnerabilidad, esto se pueda cumplir y entienda la parte actora el contenido de la sentencia, e incluso tendrá que adaptarse a aquellos formatos necesarios para que ésta pueda comprenderla o entenderla. Incluso si la parte actora es invidente, pues será importante que se tome en consideración esta situación para que pueda tener acceso a un formato que le permita conocer el contenido de esta sentencia. Siguiente requisito de la demanda. Se debe establecer el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Con esto el legislador se refiere a los abogados, a los mandatarios judiciales. Entonces se debe establecer con claridad el nombre del mandatario y, por supuesto, hacer referencia a la cédula profesional. En los tribunales normalmente se cuenta con un registro de cédulas profesionales para que puedan los abogados para que puedan apersonarse ante los tribunales. El Código Nacional en este caso menciona que no se le debe exigir al abogado contar con este registro, porque en ocasiones no es tanto que el abogado no quiera registrar su cédula ante el tribunal, sino más bien porque no le ha sido posible. Tal vez es un abogado que tiene su residencia en Ciudad de México y no ha tenido la oportunidad de registrar su cédula en la entidad federativa de Querétaro, y por supuesto que si comparece a una audiencia y no le permiten asesorar a la parte que representa por el simple hecho de que no cuenta con este registro, pues de alguna manera se vería vulnerada la parte actora, por ejemplo, si es que su abogado no cuenta con este registro de cédula. Por lo tanto, el legislador no considera que sea un requisito esencial contar con este registro en el tribunal en relación a su cédula profesional, ya que lo importante es que acredite plenamente ese abogado, ese mandatario judicial, que cuenta con la patente, es decir, con la cédula profesional para ejercer esta profesión de abogado. En este sentido, cabe destacar el contenido del artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual define lo que vamos a entender por persona representante autorizada. Y dice, es la persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente. Entonces, aquí tenemos esta definición de persona representante autorizada. Como ya decíamos, este concepto se refiere a los abogados que representan a las partes en juicio, ya sea la parte actora o a la parte demandada. Y en cuanto a los alcances de las facultades con los que cuentan estas personas autorizadas, tenemos el artículo 215 del Código que dice: las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación
de quien los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en tercera persona. Sin embargo, requerirán manifestación expresa que los faculte para transigir, desistirse de la instancia de la acción y de los recursos o medios de defensa. Entonces aquí este artículo, esta primera parte del artículo 215, nos hace referencia a aquellas facultades con las que contará este mandatario judicial, y además nos dice esta disposición: las personas autorizadas conforme al párrafo anterior deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de persona licenciada en Derecho o abogada, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir la cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido de que quien no cumpla con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que la hubiere designado. Entonces, si bien es cierto, como ya lo decíamos, no es obligatorio contar con un registro de cédulas del tribunal en donde se esté llevando a cabo el proceso o litigio, también lo es que es importante que el abogado, que el mandatario judicial, que el licenciado en Derecho exhiba en su primera intervención su cédula profesional para acreditar que puede ejercer esa profesión de licenciado o licenciada en Derecho. Y bueno, vamos con el siguiente requisito de la demanda, consistente en señalar el nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. Esto es importante porque hay que conocer la identidad de la parte demandada y también el domicilio en el cual se practicará el emplazamiento a esta. Ahora, ¿qué pasa cuando se ignora el domicilio del demandado? Bueno, pues en este caso el juez ordenará recabar un informe de alguna autoridad que cuente con registro oficial de personas, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Por ello es que la parte actora tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de la parte actora, con la finalidad de que se gire este oficio, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, a fin de que este órgano constitucional autónomo realice una búsqueda en su base de datos sobre el domicilio de la persona demandada si es que cuenta con el mismo. Ahora bien, si la institución requerida no cuenta con los datos del domicilio del demandado, se ordenará la notificación por edictos tanto en periódico de circulación nacional como local. ¿Qué es lo que nos dice al respecto el artículo 209 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Procede el emplazamiento por edictos o la notificación por edictos cuando se refiere a personas cuyo domicilio se ignora. Se manifiesta así bajo protesta de decir verdad y previo informe o informes que electrónicamente se soliciten y rindan por el mismo medio y que a juicio de la autoridad jurisdiccional requiera a las autoridades o instituciones públicas que cuenten con registro oficial de personas y sus domicilios. Entonces, en este caso, nosotros nos podemos dar cuenta cómo la notificación por edicto se lleva a cabo siempre y cuando se cuenten con estos informes a que hemos hecho referencia. Siguiente requisito de la demanda: las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, es decir, la parte actora tiene que establecer de una manera clara cuáles son las pretensiones o también conocidas como prestaciones que está exigiendo de la demandada en este juicio. Puede ser, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato o la devolución de un bien, por ejemplo, de un bien inmueble, el pago de una pensión alimenticia, etc. Ahora bien, el siguiente requisito consiste en la exposición clara y sucinta, es decir, breve, de los hechos en los cuales el actor funde su demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Entonces, la parte actora tiene que narrar los hechos que formarán la litis de este juicio. Obviamente, para que se forme la litis, habrá que esperar la respuesta de la parte demandada y para saber si ésta va a confesar o negar hechos, y respecto de los hechos que niegue la parte demandada se va a formar la litis.
pero en principio para ello la parte actora tiene que establecer esa narrativa de manera clara, de manera breve sobre los hechos en que está fundando su demanda y los tendrá que relacionar con los documentos que también sirvan para sustentar su acción. Es decir, la parte actora debe señalar aquellos documentos públicos o privados que estén relacionados con cada hecho y también tendrá que precisar si los tiene o no a su disposición. Dentro de este capítulo también la parte actora se recomienda tiene que señalar los nombres de los testigos que hayan presenciado los hechos, ya que veremos más adelante tiene que ofrecer la parte actora un capítulo de pruebas y dentro de estas pruebas podría estar la prueba testimonial. Por lo tanto, en el capítulo de hechos la parte actora tendrá que señalar los nombres de los testigos que hayan presenciado estos hechos para posteriormente ofrecerlos o ofrecerlos como testigos o ofrecer la prueba testimonial correspondiente. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que los hechos deben ser numerados en orden progresivos y ser narrados de manera cronológica, sucinta, es decir, breve y concisa, con claridad y precisión para que la demanda sea clara y posteriormente la parte actora no tenga que llevar a cabo la aclaración de esos hechos con motivo de un auto de prevención por parte del juez. Por lo tanto, la demanda no tiene que ser obscura en cuanto a la narración de los hechos. Y pues bueno, es importante en relación a este requisito hacer referencia al contenido del artículo 244 sobre los documentos que tiene que exhibir la parte actora junto con su demanda, que dice: si la actora no dispone de los documentos, debe acreditar haber solicitado su expedición con el acuse emitido por el archivo o lugar en donde se encuentran los originales, porque podría suceder que la parte actora no tenga, no cuente con el documento original que sustenta o que sirve para sustentar los hechos de su demanda. Sin embargo, tendrá que acreditar que ya solicitó ese documento ante el órgano que se encarga de expedirlos. ¿Y cómo lo va a acreditar? Con el acuse correspondiente. Ahora bien, si la actora no puede presentar los documentos en los que funde su acción, manifestará bajo protesta de decir verdad la causa por la cual existe este impedimento o el motivo por el que no se los expidieron de forma injustificada, por lo que el juez valorará si estima procedente ordenar a la persona responsable la expedición del documento. Puede ser que la parte actora no pueda exhibir ese documento porque simple y sencillamente de ninguna manera se los van a entregar. Tal vez la parte actora ofrezca como prueba o señale algún documento relacionado con una cuenta bancaria de la parte demandada. Por supuesto que el banco no le va a expedir ese documento a la parte actora y por lo tanto esta tendrá que solicitarle al juez la expedición de ese oficio, es decir, que el juez se dirija a esa institución bancaria a fin de que expida ese estado de cuenta, o bien tendrá que manifestar la parte actora que de forma injustificada determinada institución se negó a entregarle el documento a pesar de que se lo solicitó conforme al procedimiento necesario. Siguiente requisito de la demanda. La parte actora debe señalar los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. ¿Esto qué significa? Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional se encarga de aplicar la ley al caso concreto, es decir, el juez en su sentencia tendrá que invocar aquellas normas jurídicas que son aplicables al caso concreto para resolverlo, también lo es que la parte actora podrá citar aquellos preceptos jurídicos que considere aplicables al caso concreto e incluso la parte actora señala el código, a diferencia de otras leyes procesales que se encuentran todavía vigentes hasta la grabación del día de hoy en ciertas entidades federativas. Este código, a diferencia de otras leyes procesales, señala que la parte actora tendrá que invocar jurisprudencia e incluso tratados internacionales que resulten aplicables al caso concreto, o incluso también se hace referencia a criterios doctrinales, es decir, todo el trabajo académico que se encuentre disponible que pueda servir como guía para el órgano jurisdiccional a fin de resolver esta controversia.
Siguiente requisito. En su caso, la parte actora tendrá que señalar el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. Sobre este requisito hay que tomar en consideración lo siguiente. El artículo 77 del Código Nacional señala que toda demanda debe formularse ante la autoridad jurisdiccional competente. La competencia de la autoridad jurisdiccional se determinará por la materia, el grado y el territorio. Es decir, este artículo 77 no contempla la cuantía como un criterio de competencia. Sin embargo, continúa esta disposición. La competencia por cuantía solo aplicará en caso de que la ley orgánica respectiva establezca órganos jurisdiccionales cuya competencia se defina con dicho criterio. Es decir, como regla general, la cuantía no es un criterio para determinar la competencia, salvo que en la ley orgánica de la entidad federativa que corresponda, puede ser Chihuahua, puede ser Ciudad de México, puede ser Estado de México, etcétera. Si en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de alguna de estas entidades establece que tiene que determinar la competencia por cuantía, es decir, que los jueces conocerán de los asuntos atendiendo al valor de la demandado, entonces en ese caso la parte actora tendrá que señalar el valor de lo demandado para acreditar la cuantía y así determinar la competencia. Pero, insistimos, si las leyes orgánicas de los tribunales no establecen criterios de cuantía para determinar la competencia de un juzgador, entonces la parte actora no estará obligada a determinar o hacer referencia a la cuantía. Muy bien, ahora, sobre esto también de la competencia es importante rápidamente explicar que es que la competencia de los tribunales se determina por materia, cuantía, grado y territorio. La competencia por materia atiende a la especialización del juzgado en razón de la naturaleza jurídica del litigio, y así podemos tener juzgados en materia civil o bien a los juzgados en materia familiar. La competencia por cuantía, decíamos anteriormente, se encuentra determinada por el valor pecuniario de lo demandado. O por el valor económico o monetario de lo demandado. La competencia por grado se refiere a la instancia que resolverá el litigio, atendiendo a un orden jerárquico, y así podríamos hablar jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia que conocen, por ejemplo, de recursos de apelación, o única instancia en caso de que no se prevea una segunda instancia para determinados casos. Y pues bueno, también tenemos la competencia por grado que se refiere a la instancia, bueno, ya la habíamos mencionado, y también tenemos que las reglas para la competencia del territorio se regulan en la ley de acuerdo al lugar en donde se encuentren los sujetos u objetos de litigio, o bien el lugar donde se originaron los hechos o el lugar en que hayan acordado las partes. Es decir, hay ciertas reglas contempladas en la ley para determinar la competencia según el criterio territorial. Por ejemplo, el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice: es autoridad jurisdiccional competente, fracción primera, la del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago. Ese sería un criterio conforme al domicilio de la parte deudora, que podría ser parte demandada. Fracción segunda, la del lugar convenido en el contrato o convenio para el cumplimiento de la obligación, es decir, las partes pueden establecer una cláusula de competencia para determinar cuál será el órgano judicial que será competente territorialmente hablando para conocer de un litigio en caso de que se presenten problemas relacionados con el cumplimiento o la interpretación de un contrato. Por ejemplo, podrían celebrar el contrato en la entidad federativa de Querétaro, pero las partes podrían decidir que, a pesar de que se celebró en Querétaro, será competente para conocer de algún litigio relacionado con el cumplimiento o interpretación de ese contrato un juez de la Ciudad de México. Fracción tercera, la de la ubicación del bien si se ejercita una acción real sobre este. Por ejemplo, si estamos hablando de una acción reivindicatoria que tiene como finalidad recuperar la posesión de un bien, y esta acción la ejerce el propietario de dicho bien, pues bueno, será juez competente aquel del lugar en donde se encuentre esa cosa. Si la cosa o el bien inmueble, por ejemplo, que se pretende recuperar con la acción reivindicatoria se encuentra en Ciudad de México, pues el juez competente lo será el de la Ciudad de México. Siguiente requisito de la demanda: el ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir el testimonio.
Y pues bueno, también el siguiente requisito corresponde a las firmas de la parte actora o de su persona o de la persona representante autorizada. Si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Entonces, pues bueno, este requisito es importante para señalar la manifestación de la voluntad de la parte actora sobre su deseo de presentar la demanda y también sobre que ella misma refirió todo lo que se contiene esa demanda, es decir, las prestaciones que reclama, el contenido de los hechos, las pruebas ofrecidas, etcétera. Y pues bueno, igualmente cabe destacar sobre este requisito, se podrá firmar o la parte actora podrá firmar esta demanda utilizando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva, es decir, la parte actora, cuando así lo contempla la ley, por ejemplo, tratándose de la justicia digital, podrá firmar la demanda a través de una firma electrónica. Y pues bueno, un requisito más, la parte actora deberá exhibir por cada demandado un ejemplar de las copias de traslado tanto de la demanda y sus anexos, las cuales deberán estar debidamente foliadas e identificadas como copia. Si los demandados fueren varios, se acompañará un ejemplar para cada uno de ellos. Esta exigencia no es necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. Entonces, si por ejemplo la parte actora es Raúl y hay dos demandados que son Beto y Juan, entonces Raúl tendrá que acompañar junto con su escrito de demanda dos juegos de copias de traslado. Es decir, un juego para Raúl, otro juego para Juan, y ese juego debe de contener, o cada juego de copias de traslado debe de contener el escrito de demanda junto con todos los anexos de dicha demanda. No sé, podrían ser contratos, podrían ser actas de nacimiento o cualquier acta del registro civil, facturas, etcétera. Se tendrán que agregar todos los anexos a cada juego. Esto para que el demandado pueda dar la contestación correspondiente a la demanda. Y pues bueno, con esto concluimos el contenido de este video. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo, y una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.